largo alcance. Y finalmente, la cuarta categoría de materiales, visualizándolos en función de cómo se organizan sus componentes, átomos o moléculas, estaría entonces dada por la categoría de vidrios, que yo les comentaba de que antiguamente se pensaban que los vidrios eran líquidos súper enfriados. Actualmente se ha desechado y descartado entonces esa posibilidad y comprendemos que los vidrios simplemente son una categoría especial de materiales. Tienen un orden muy diferente a los cristales, diferente a los fractales o cuasicristales, y ese orden de los vidrios es de muy corto alcance, pero sin embargo no son amorfos, no son totalmente desorganizados. Y el caso entonces de los vidrios comunes que usamos para las ventanas es un ejemplo característico, ¿no? De ver cómo realmente en el día a día a veces usamos definiciones equivocadas, ¿no? Para dominar a los materiales. Recordando que siempre, especialmente en el lenguaje corriquero, ¿no? En el lenguaje normal, los vidrios asociamos con cristales. Cuidado que rompas el cristal, ¿no? Y no tiene nada que ver. Los vidrios no son cristalinos, tienen un orden especial, pero de muy corto alcance, y no son considerados por eso cristales, no pueden ser considerados cristales. Y lo interesante del caso es de que tienen aplicaciones fantásticas los vidrios, porque al no transformarse de fase, ellos permiten entonces no tener aplicaciones en las cuales no se generan tensiones térmicas cuando se tienen cambios de temperatura. Entonces, los vidrios tienen aplicaciones muy interesantes. No es, pero lamentablemente, interés de nuestro curso estudiar a los vidrios, y más bien nuestro interés es concentrarnos en el estudio de los cristales, y ahora volvamos entonces a nuestros cristales estudiados a partir de las 14 diversidades de celdas unitarias o de cristales que puede haber entonces en la naturaleza, ¿no? En la forma en la cual se organizan las moléculas o los átomos de nuestros materiales. Habíamos destacado que esta familia de los cristales cúbicos, con sus tres diversidades, ¿no? La cúbica simple, la cúbica de cuerpo centrado y la cúbica de cara centrada, para nosotros son muy importantes, debido a que la mayoría de los materiales metálicos se organizan en cristales cúbicos. Y recordando que es conocido ya por nosotros de que una propiedad intrínseca que tienen los metales, además de ser cristalinos, es entonces de tener un orden definido y que siempre es el mismo. Por decirles, si es que el aluminio se organiza en cristales de este tipo, ¿no? Cúbicas de cara centrada, ese aluminio en la Luna, pronto demostraremos, ¿no? Que también en Marte, en la India, en Rusia, en Estados Unidos, siempre el aluminio va a formar cristales cúbicos de cara centrada. Es una característica del material. Y esa propiedad, entonces, de formar ese tipo de cristal se va a reproducir, ¿no? En cualquier lugar que el metal sea fabricado, sea entonces sintetizado. Bueno, otro detalle importante. Esa propiedad que caracteriza entonces a un elemento químico metálico, ¿no? De organizarse en un determinado tipo de cristal, entonces va a ser muy interesante para nosotros porque vamos a poder hacer cosas importantes, ¿no? Con estos cristales. Bien, recordemos pero de que los cristales cúbicos, si bien son interesantísimos para nosotros, no son en su totalidad, ¿no? La integridad de los metales. Hay algunos metales que usamos en algunas aplicaciones de ingeniería que forman cristales hexagonales. Estos cristales hexagonales se pueden estudiar de dos maneras. La manera en la cual, ¿no? Es mejor abordarlos es el estudio de la celda unitaria siendo un hexágono
un prisma con base hexagonal, y no entonces esta figura primitiva que vemos aquí. Yo voy a abordar el estudio del cristal hexagonal de esta manera. Pues vamos a también estudiar los cristales hexagonales porque algunos metales, entre ellos el magnesio, el zinc, que utilizamos razonablemente a nivel entonces industrial boliviano, se organizan en este tipo de cristal. Pero es importante entonces reiterar, un elemento químico metálico va a formar característicamente siempre un tipo de celda unitaria, o sea, va a tener un orden siempre igual, definido y conocido. Estos cristales se los puede ver y saber cómo se organizan por varias técnicas. Una de ellas ya que hemos conocido que sería la microscopía electrónica. A partir entonces de la microscopía electrónica nosotros podemos saber, ¿no?, qué tipo de red cristalina forma el material y si es cristalino o no es cristalino también, obviamente. Bueno, y comentando, sabemos entonces que los cristales un poquito complejos en su organización cristalina serían entonces aquellos cristales que son triclínicos. ¿Por qué? Porque genéricamente un cristal triclínico tiene los lados diferentes de su celda unitaria, todos los ángulos diferentes entre ellos y diferentes a 90 grados también. Hay que tener entonces un poquito más de orden y conocimientos de geometría, ¿no?, para poder estudiar mejor el comportamiento de estos cristales triclínicos. Pero qué suerte la nuestra que los que nos interesan realmente son cristales cúbicos y estudiar un cubo, ¿no?, en su geometría y su simetría realmente va a ser simplísimo, ¿no? No hay mucho que estudiar, todos los lados iguales, todos los ángulos iguales a 90 grados, entonces todo el mundo va a estar tranquilo, ¿no? Esta parte es como un paseo, ¿no? Un paseo del Prado, aunque ahora no se puede pasear, ¿no? Estamos todos en cuarentena. Bien, recordando entonces que ya habíamos analizado la estructura cúbica simple, y una de las primeras cosas que tengo que recordarles cuando estamos viendo estos cristales es entonces que en estos cristales, miren, percibimos mucho espacio vacío. Interesante, ¿no? Ya habíamos recordado de que los átomos tienen mucho espacio vacío y ahora nos sorprendemos que si modelamos los átomos como esferas rígidas, cuando ellos se organizan para formar la estructura de un material, hay también mucho espacio vacío en ese orden cristalino. Y como son tan importantes esos espacios, los vamos a usar, ¿no?, para muchas aplicaciones, les vamos a dar un nombre técnico. Le hemos dado el nombre técnico de espacios intersticiales. Los intersticios son los espacios vacíos de las redes cristalinas que forman los materiales. De nuestro interés, los materiales cristalinos metálicos, ¿no?, los metales que fuertemente tienen la tendencia a organizarse y siempre ser cristales. Solamente en condiciones excepcionales se puede formar entonces metales que no son cristalinos. En condiciones normales siempre los metales son cristalinos. Y otra cosa importante, habíamos hablado de que estos cristales cúbicos simples son muy poco frecuentes en la naturaleza, debido entonces a que no es muy eficiente este orden porque deja mucho espacio vacío. En la realidad, los cristales son de esta manera. No hay espacio entre átomos. Los átomos están en tangencia. Y si yo agarro mi cuchillo, ¿no?, y corto aquí una celda, entonces la celda me saldría así. Hay mucho espacio vacío y el átomo que estaba modelado aquí está siendo compartido por otras 7 celdas unitarias vecinas. Pero si yo analizo dentro de mi celda unitaria, solamente una fracción de volumen estaría dentro de mi celda unitaria. Entonces vamos a aprovechar esta figura. Estoy compartiendo la pantalla, ¿no?, entonces va a ser fácil. Vamos a aprovechar entonces esta figurita para poder estudiar algunos indicadores
que son entonces muy importantes en el análisis de las propiedades cristalinas de los materiales. No estoy pudiendo centralizarme aquí. Ahí está. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es definir entonces una propiedad que le vamos a llamar entonces de factor de empaquetamiento. Factor de empaquetamiento. Y este factor de empaquetamiento lo vamos a definir como siendo el volumen ocupado de la celda unitaria comparado con el volumen total, voy a escribir, ¿no? Total, y voy a abreviar de la celda unitaria. Entonces, el factor de empaquetamiento es un indicador en el fondo para saber qué tan eficiente es una organización cristalina para ocupar los espacios que tiene disponibles en esa celda unitaria. Repitiendo entonces, factor de empaquetamiento, definido como siendo el volumen ocupado por átomos en la estructura de la celda unitaria, en el tipo de celda unitaria, y comparando con el volumen total. Si nosotros estudiamos el factor de empaquetamiento de la estructura cristalina cúbica simple, nos vamos entonces a chocar con una simplicidad increíble, ¿no? Porque estamos hablando de un cubo. Vemos aquí, ¿no? En nuestra figura, que al estar hablando de un cubito, no quiere recorrer, al estar hablando de un cubito, entonces, ¿no? ¿Cómo puedo calcular el volumen? El lado al cubo, ¿no? No hay ningún misterio. ¿Cierto? Bien. Para poder calcular el volumen de mi celda unitaria cúbica, necesito entonces saber cuánto vale el lado. Y para nosotros va a ser interesante saber entonces cuánto vale ese lado que caracteriza la celda unitaria, ¿no? Es una dimensión característica de la celda unitaria, pero siempre en función del radio atómico que se organiza en ese tipo de cristal. En otras palabras, miren, si tengo una red cristalina como esta, aquí tengo entonces, ¿no? Mi red cristalina espacial. Esta distancia entre centros de átomos, en este caso, estaría dándome entonces la distancia entre celda o el tamaño, ¿no? De mi celda unitaria, ¿no? Esta de aquí. Solamente que aquí está dibujado de tal manera que se pueda percibir mejor el orden del cristal. En el fondo el cristal es siempre haciendo tangencia entre los átomos que están modelados como esferas rígidas. Entonces, miren, este lado de mi cubo, ¿no? De mi celda unitaria que está siendo modelado aquí, entonces, en el fondo, ¿cuánto vale? A vale entonces una vez el radio atómico, dos veces el radio atómico. Esta unidad característica, esta dimensión característica de las celdas unitarias se llama retícula o reticulado. Y normalmente entonces la abreviamos con la letra A en ciencia de materiales minúscula. A minúscula. Entonces, en las celdas unitarias cúbicas simples, ¿A cuánto vale? A vale dos veces el radio atómico, ¿no? Viendo aquí la figurita, entonces, en corte de la celda unitaria, está más fácil de ver, ¿no? Centro del átomo, tengo entonces el radio atómico, la tangencia, ¿no? Con otro átomo, hasta el centro del otro átomo, entonces tengo que la retícula vale dos veces el radio atómico. Facilísimo. Eso nos va a ayudar muchísimo entonces en nuestros cálculos del factor de empaquetamiento para este tipo de orden cristalino, ¿no? Que sería cúbico simple, ¿verdad? Bueno, otro detalle importante. Yo tengo que visualizar cuántos átomos hay dentro de esta celda unitaria, porque tengo que saber entonces, esos átomos están ocupando un volumen, ¿y qué volumen es ese? Para calcular este factor de empaquetamiento. Y si nosotros entonces analizamos, ¿no? Volviendo a la anterior figura,
Miren, si yo corto con mi cuchillo una celda unitaria, paso mi cuchillo, ¿no? Por este plano, paso mi cuchillo por este plano, después por este, después por este y finalmente por este, entonces quedaría mi celda unitaria única. Y como he pasado mi cuchillo varias veces, entonces analizaremos. En esta esquina de aquí, hemos entonces pasado el cuchillo primero por esta cara. Entonces tenemos una mitad hacia abajo. Por esta cara de aquí, mitad de la mitad, un cuarto. Y finalmente por esta cara, mitad de la mitad de la mitad, un octavo. Entonces la primera conclusión que sacamos es entonces que en cada vértice de mi celda unitaria existe una fracción de un octavo de volumen. ¿Y cuántos entonces átomos hay dentro de mi celda unitaria equivalentemente? No se confundan con la cantidad de átomos que se involucran en formar la celda unitaria, que en este caso serían 8, uno en cada uno de los vértices de mi celda unitaria cúbica. Estamos hablando entonces de cuánto de volumen de átomo está realmente dentro de mi celda unitaria. Y miren, ¿no? Si aquí hay un octavo, aquí hay un octavo, y son 8 esquinas, entonces un octavo por 8 va a ser un átomo. Entonces sabemos que dentro de una celda unitaria cúbica simple, voy a tener entonces la cantidad de átomos igual a 1. Tengo un átomo dentro de una celda unitaria cúbica simple. Ningún problema para visualizar, ¿no? Es perfectamente visualizable, entonces con este esquema que tenemos, esta figura que tenemos de la celda unitaria. Bien, eso me va a facilitar mucho entonces ahora el cálculo de mi factor de empaquetamiento para este tipo de celda unitaria. Primeramente entonces calcularemos el volumen de la celda unitaria cúbica simple. El volumen, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Recordemos que estamos modelando, ¿no? Estos átomos como esferas. ¿Cuál es el volumen de una esfera? El volumen de una esfera es 4/3 por pi por el radio al cubo. Ese es el volumen de una esfera. ¿Cuántas esferas equivalentemente hay dentro de mi celda unitaria? Hemos visto que hay una fracción de un octavo de volumen y en total habría un átomo. Entonces el volumen de la celda unitaria va a ser, ¿no? Solamente entonces esto multiplicado por 1. Hay una sola esfera equivalentemente dentro de mi celda unitaria. Y por ese motivo tendríamos entonces que entonces el volumen de la celda unitaria cúbica simple va a ser 4/3 de pi por r al cubo directamente. Fácil. Bien, finalmente, perdón, estoy mal, ¿no? Este es el volumen, que voy a borrar, ¿ya? Este es el volumen ocupado, ¿no? Estoy ocupando mi celda unitaria. Estoy ocupando mi celda unitaria, ¿no? Con un átomo, y ese sería el volumen ocupado, entonces hay un solo átomo ocupando la celda unitaria, miren, que sería entonces un octavo, un octavo, un octavo, un átomo en total, y quedaría los 4/3 de pi r al cubo. Bien, ¿y cuál sería el volumen de la celda unitaria? El volumen de un cubo, ¿no? ¿Cuánto es? La retícula al cubo, el lado del cubo al cuadrado, en otras palabras. ¿Cuánto vale la retícula? La retícula, hemos visto, vale 2 veces el radio atómico. Esto entonces elevado al cubo. ¿Sí? Haciendo las cuentas, 2 al cubo es 8. ¿Verdad? Finalmente, entonces tengo todos los datos para calcular mi factor de empaquetamiento, que sería el volumen ocupado, 4/3 de pi por r al cubo, dividido entre el volumen total de la celda unitaria, ¿no? Que sería 8 por r al cubo. Simplifico los radios. Puedo entonces
hacer esta cuentita, ¿no? Sería entonces, puedo simplificar este 4 con este 8, me va a quedar entonces un sexto de pi. Un sexto de pi, ¿no? Si nosotros agarramos la calculadora, esto va a dar muy cerca de la mitad. 0,50 está aquí, ¿no? 0,52, creo. 0,52. ¿Verdad? Entonces, el factor de empaquetamiento de una celda cúbica simple, no importa si es un átomo de polonio, es un átomo de mercurio, ¿no? Que está a baja temperatura, ¿no? Que no está a temperatura ambiente para hacer cristal. Entonces, no importa. El factor de empaquetamiento de esa celda unitaria cúbica simple va a ser entonces siempre 0,52. ¿Cómo interpreto esto? Interpreto de la manera siguiente. Esto quiere decir que el 52% del espacio de la celda unitaria está ocupado y 48% está vacío. Caramba, ¿no? Hay mucho espacio vacío en este tipo de organizaciones cristalinas cúbicas simples. Por ese motivo, no es tan frecuente en la naturaleza, ¿no? Esa es la explicación. Bueno, ¿qué sucedería si yo analizo ahora las estructuras cúbicas de cara centrada? Que había comentado que yo voy a abreviar como siendo entonces FCC, ¿no? Cúbicas de cara centrada. Voy a entonces pasar a la celda cúbica de cara centrada, que sería esta, ¿no? Ya habíamos conocido, ¿no? Este tipo de celdas, que la única diferencia que tiene con las estructuras hexagonales es el apilamiento que tienen sus planos, pero es una celda un poco más simple, ¿no? De poder entonces estudiar que las hexagonales. Entonces, en modelo, ¿no? De la celda unitaria con los átomos separados, este sería, ¿no? La forma de organización. Recordando entonces que los libros normalmente diseñan de esta manera a las celdas unitarias para facilitar su comprensión. No significa que sea así la celda. Les había mencionado que los átomos siempre están juntitos, ¿no? En tangencia. Y tengo que agarrar mi cuchillo para poder entonces entender, ¿no? Cómo sería la celda unitaria, tal como estaríamos modelando los átomos con esferas rígidas. Pero aquí podemos ver que la retícula entonces no es igual al caso, ¿no? La longitud de la retícula no es igual al caso que teníamos en la cúbica simple, donde habíamos visto que era 2 veces igual al radio. Entonces, viendo esta figura, vamos a poder comprender mejor, ¿no? Entonces, cómo es las propiedades que tiene este tipo de celda unitaria. Entonces, primeramente vayamos a ver que en la diagonal de esta cara, miren, los átomos están en tangencia. Entonces, esta diagonal de la cara, ¿cuánto vale? Una vez el radio atómico, 2 veces el radio atómico y una vez más el radio atómico. Esta diagonal vale 4 veces el radio atómico. Haciendo un croquis, lo que tenemos es entonces que esa diagonal de la cara vale 4 veces el radio atómico. Y esta retícula y esta retícula van a ir a formar entonces un triángulo, ¿verdad? Rectángulo, de esta manera. Siendo entonces que la retícula es, ¿no?, la dimensión característica de este tipo de celdas unitarias, ¿no? Reiterando, la diagonal vemos que vale 4 veces el radio atómico, esta es la retícula, esta es la retícula. Y es lo que quiero yo determinar, cuánto vale la retícula en función de la cantidad de radios atómicos, ¿no? Eso es lo que me interesa. Entonces, vamos a resolver esto por Pitágoras. Sabemos entonces, ¿no?, que por Pitágoras la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En otras palabras, ¿no? 16R, o sea, la hipotenusa, tenemos, ¿no?, la diagonal de la cara al cuadrado,
va a ser igual entonces a la suma de los dos catetos, ¿no? Que forman mi triángulo, entonces rectángulo. De aquí yo puedo despejar, ¿no? Aquí me va a dar esto igual a 2 veces la retícula al cuadrado. Puedo despejar a entonces me va a dar como siendo igual, ¿no? Este 2 va a pasar a dividir. Visualizar cuántos átomos existen entonces dentro de la celda unitaria. Y una vez más, ¿no? Nos vamos a apoyar entonces en la forma en la cual habíamos visualizado la cantidad de átomos hace un momento, y veíamos entonces de que, mi mouse se ha vuelto un poco loco, veíamos entonces de que tenemos, ¿no? Si pasamos el cuchillo por aquí, ya sabemos entonces que me quedaría, ¿no? Una mitad de este átomo hacia abajo, y este átomo que estaba en la cara también es dividido entre 2. Cuando yo paso el cuchillo por esta otra cara pasa lo mismo, y por esta cara pasa lo mismo. Entonces, en el centro de cada una de las caras me va a quedar una fracción de la mitad de un átomo dentro de mi celda unitaria, y en cada esquina me va a quedar un octavo. Entonces, el número de átomos yo lo puedo calcular como siendo entonces 8 octavos en cada una de las esquinas, más mitades. ¿Cuántas? 6 caras por, entonces, una mitad. Entonces, equivalentemente, la cantidad de átomos que existiría en un tipo de celda unitaria cúbica de cara centrada sería igual entonces, ¿no? 8 por un octavo, 1, y 6 por un medio, 3. Entonces sería 4 átomos que tengo equivalentemente dentro de mi celda unitaria. ¿De acuerdo? 4 átomos entonces dentro de mi celda unitaria. Bien, entonces ahora para calcular el factor de empaquetamiento, simplemente entonces calculamos el volumen de 4 átomos. El volumen de un átomo es 4R por pi, ¿no? Por N al cubo. Y comparamos con el volumen total de la celda unitaria, que sería la retícula al cubo. Miren, para hacerlo más fácil de memorizar, la retícula en una estructura cúbica simple la reescribimos como siendo 4R sobre raíz de 2. Es más fácil acordarse así. Simplemente multiplicar, ¿no? Arriba y abajo por raíz de 2. Me va a quedar entonces aquí arriba 4 y abajo raíz de 2. ¿Ya? Es más fácil de memorizar de esa manera. 4R sobre raíz de 2, ¿no? El tamaño de la retícula de mi célula unitaria cúbica de cara central. Entonces, volviendo al factor de empaquetamiento, simplemente entonces aquí calcularía el volumen de la celda unitaria cúbica de cara centrada, que sería la retícula, 4R sobre raíz de 2 al cubo, ¿no? Ese sería entonces el factor de empaquetamiento. Podemos entonces simplificar algunas cosas, entre ellas el radio, ¿no? Elevado al cubo. Me va a quedar entonces aquí 4 por 4 por 4, ¿no? Que sería entonces 4 por 4 por 4. Este raíz de 2 va hacia arriba, ¿no? Raíz de 2 por raíz de 2 es 2, por una raíz de 2 más que me quedaría, ¿no? Para multiplicar, aquí por este 4, este 3 estaría abajo, y finalmente me quedaría el pi. De aquí puedo simplificar algunas cosas. Y esto me estaría dando entonces pi por raíz de 2 sobre 8 por 3, 24, ¿no? ¿Quién me ayuda con esa cuentita? ¿Cuánto da? Vamos a ver si está correcto. ¿Alguien tiene su celular a mano? ¿Podrían colaborarme para ver cuánto da?
Bueno, yo voy a usar entonces aquí mi celular. A ver si está correcto. Si alguien ya calculó, me avisa. Dos raíz por 3.14 dividido entre 24. Uy, está mal, ¿ya? Alguna cosa me he equivocado. Vamos a revisar el despejado, ¿no? Entonces, el factor de empaquetamiento va a ser, entonces, los 4 átomos que estamos ocupando, arriba, ¿no? La celda unitaria, que va a ser, entonces, 4/3 de pi por r al cubo. Eso está bien. Y abajo tendríamos la retícula al cubo, que es el volumen de la celda unitaria, que sería 4r sobre raíz de 2 al cubo. Está bien, ¿no? Y vemos entonces en qué me he equivocado. R con R al cubo va a simplificarse, me va a quedar entonces 4 veces 4, me quedaría este 2 arriba, ¿no? Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Está bien, me va a quedar una raíz de 2 más, arriba. Tendríamos entonces el 4, el pi. Este 4 me he comido, ¿no? Este 4 de aquí me comí, ¿verdad? Me van a disculpar, ahí el 4 que me comí. Entonces, este 4 se va a simplificar con uno de estos, y en vez de 24, entonces, me va a quedar aquí 6. ¿Sí? Este 24 entonces está mal. Me va a quedar solamente 6. Me comí ahí a despejar, ¿no? Y en el caso, entonces, tendríamos que hacer la cuentilla otra vez. Raíz de 2 por pi dividido entre 6. 0,74. En porcentaje, estaríamos entonces hablando de 74%. Entonces, importantísimo, ¿no? El factor de empaquetamiento de este tipo de estructuras cristalinas cúbicas de cara centrada es bastante alto. Hay poco espacio vacío. Hay pero espacios vacíos, claro, ¿no? Aquí los vemos, ¿verdad? Hay bastante espacio intersticial todavía, pero son pequeños esos espacios. Y analizando y comparando con la celda unitaria cúbica simple, vemos que es entonces mucho más eficiente este tipo de orden cristalino. Recuerdo que la mitad prácticamente estaba vacía, ¿no? En la cúbica simple, y aquí, entonces, menos del 25%, un poquito más, ¿no? Del 25%, un cuarto prácticamente solamente está libre, ¿no? 3/4 están totalmente ocupados, ¿cierto? Muy fácil de poder, entonces, analizar este tipo de celdas unitarias. Y finalmente, ¿no? Para concluir, analizaríamos entonces la estructura cúbica cúbica de cuerpo centrado. ¿Por qué es muy importante este tipo de celda unitaria? Recordemos que es la más importante para nosotros, porque el hierro, base de nuestros aceros, tiene organización de este tipo. Se organiza en cristales cúbicos de cuerpo centrado. Entonces vayamos a estudiar un poco cómo es, ¿no? Su factor de empaquetamiento de este tipo de estructura, que voy a entonces a abreviar como siendo BCC, cúbica de cuerpo centrado. La B viene de body, que sería cuerpo en inglés, ¿no? No se olviden que en algunos libros usan entonces otra forma de abreviar, ¿no? Estas celdas unitarias. Bueno, entonces primeramente visualizaremos una dirección en este cristal, donde tengamos entonces los átomos en tangencia y que sea fácil de ver cuánto vale, ¿no? En radios atómicos esa dirección. Miren, si nosotros vemos, en la diagonal principal del cubo, está totalmente ocupada. Entonces tengo un radio atómico, 2 radios atómicos, 3 radios atómicos en esta diagonal principal del cubo.
yo puedo formar entonces un triángulo también recto con entonces ese valor de esa diagonal, ¿no? Aquí tengo el valor de 4 veces el radio atómico, ¿no? Esta diagonal principal. O si quieren esta otra, ¿no? Que es simétrica, no hay ningún problema, ¿no? El cubo es simétrico, ¿no? Esta diagonal es 4 veces el radio. Y estoy formando entonces mi triángulo con este lado, que es entonces, ¿no? La retícula, que es lo que quisiera encontrar. Y entonces, con esta base de mi triángulo, que sería la diagonal de la cara. Esta diagonal de la cara, si esta distancia es la retícula y esto es la retícula, la diagonal vale entonces raíz de 2a, ¿verdad? Raíz de 2a. Y tendría entonces la formación de mi triángulo para poder entonces aplicar Pitágoras y tratar de despejar lo que sería entonces la retícula, ¿no? Que sería. Entonces montamos, ¿no? Tendríamos entonces que 16r cuadrado va a ser igual a al cuadrado más raíz de 2a al cuadrado. O sea, raíz de 2 al cuadrado es 2 por a al cuadrado. De aquí entonces podemos despejar, ¿no? A me va a dar entonces 16r cuadrado sobre 3. Saco raíz cuadrada a ambos lados y me va a quedar que a va a ser 16 sacando raíz, va a ser 4, r al cuadrado raíz de eso va a ser r, y abajo me quedaría raíz de 3. Por eso decía que es más fácil de memorizar, ¿no? La retícula en función de 4r, porque en estructuras cúbicas de cara centrada, lo que cambiamos solamente es entonces que aquí tenemos raíz de 2, y en estructuras cúbicas de cuerpo centrado, la retícula vale 4r sobre raíz de 3, ¿no? Entonces, fácil de poder deducir. Bueno, ahora nos faltaría saber cuántos átomos tenemos entonces equivalentemente dentro de la celda unitaria. Y analizamos, ¿no? Miren, ya sabemos que en las esquinas hay entonces un octavo de volumen. Y como son 8 esquinas, hay entonces un átomo, sumando, ¿no? Las 8 fracciones. Pero también hay un átomo completito en el centro. Aquí está pintado de verde para poder distinguirlo mejor, ¿no? Hay un átomo completito. Eso me indica entonces que el número de átomos, ¿cuánto es? Es 2. Entonces, en las celdas unitarias tenemos entonces la cantidad, ¿no? De 2 átomos equivalentemente dentro de una celda unitaria. Y ahora sí quedó fácil el cálculo de lo que sería entonces el factor de empaquetamiento, ¿no? De este tipo de cristales. Volumen ocupado, 2 átomos, el volumen de una esfera, 4/3 de pi r al cubo. El volumen total de la celda unitaria, la retícula al cubo, o sea, 4r sobre raíz de 3 al cubo. Hacemos, ¿no? Las cuentas necesarias para llegar al valor del factor de empaquetamiento, recordando entonces que r al cubo se va a simplificar. Tendríamos entonces aquí, ¿no? 4 por 4 por 4. Arriba, ¿no? Tendríamos raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 3, que sería 3 raíz de 3. Y me quedaría entonces aquí abajo este 3. Y arriba me quedaría el 2. Un 4 más que hace rato me comí. Y el pi. Simplificamos aquí un 4 con este 4. Un 3 con este 3. Y me quedaría, ¿no? Simplificar este 2 con este 4, que me va a quedar 2 abajo. Entonces me va a quedar esto como raíz de 3, abajo 8, por pi. Ya no se nota, voy a mostrar en la pantalla así. Entonces mi factor de empaquetamiento me quedaría, ¿no? Voy a hacer esta cuantita, raíz de 3 dividido entre 8 por pi, ¿no? Esto da igual a 0,68. Ah, qué interesante. Eso significa que 68%
68% del volumen está ocupado. Pero tenemos entonces, ¿no? Entonces, un vacío de 32%. No es tan eficiente como la estructura cúbica de cara centrada, pero tampoco no está tan mal, ¿no? No es entonces tan ineficiente como la estructura cúbica simple. Entonces haremos una tablita de resumen, ¿no? De las estructuras entonces cristalinas. Entonces aquí vamos a poner la celda unitaria, el tamaño de la retícula, pondríamos, ¿no?, la cantidad de átomos que hay en cada celda unitaria, y finalmente pondríamos un factor de empaquetamiento. Recordando que la celda unitaria cúbica simple, entonces tiene la retícula igual a 2 veces el radio. La cantidad de átomos, solamente hay un átomo, y su factor de empaquetamiento lo hemos calculado como 52%. En la cúbica de cuerpo centrado, hemos visto entonces que la retícula vale 4R sobre raíz de 3. Hemos también deducido que hay 2 átomos dentro de la celda unitaria, equivalentemente, y su factor de empaquetamiento era 0,68. De la estructura cúbica de cara centrada, hemos deducido, ¿no?, que la retícula valía 4R sobre raíz de 2, y había 4 átomos dentro de la celda unitaria, y finalmente habíamos calculado, ¿no?, que el factor de empaquetamiento, era de 0,74. Era la más eficiente, ¿no?, de los 3 tipos de estructuras. Entonces, no es de extrañarse de que existan muchísimos materiales que se organizan en cristales cúbicos de cara central. La mayoría de los metales son entonces de estructuras cúbicas de cara centrada. ¿Por qué? Porque es muy eficiente en el orden cristalino, ¿no? Tenemos ahí como ejemplos el aluminio, el cobre, tenemos, ¿no?, la plata, el platino. Realmente hay una cantidad muy grande de cristales metálicos del tipo cúbico de cara central. Hay muy pocos cúbicos simples, justamente porque es una estructura muy poco eficiente para ocupar los espacios vacíos de la red cristalina.